¿Qué estuve trabajando en el doctorado? Estuve trabajando el problema de selección de modelo completo en conjuntos de gran volumen de datos o Big Data. Big Data, bueno, antes de eso, creo que algunos estarán familiarizados con el problema de selección de modelo, que es elegir el algoritmo de clasificación o de regresión adecuado para un determinado conjunto de datos. Ya cuando lo llevas al ámbito de completo, tienes que tomar en cuenta selección de características y preprocesamiento de los datos, aparte del tuneo de los hiperparámetros del algoritmo seleccionado. Es bastante amplio el espacio de búsqueda, como se podrán imaginar, y a la hora de tener que hacer la búsqueda de esto, pues hay que probar diferentes modelos, y cuando es en Big Data, los tiempos de cómputo son enormes. Ahora, hago la relación en este caso con Big Data porque es una de las herramientas que más se están incorporando a la investigación de todos los ámbitos, pero que puede aportar mucho al quehacer científico del área de turismo. En unos momentos lo definiremos un poco más. Uno de los problemas con los que me enfrenté en este concepto es que Big Data es un término que se ha empleado indiscriminadamente para identificar problema y solución. Entonces, no está bien definido como nos gustaría, pues en el área de exactas que estuviera este concepto. Es problema por la gran cantidad de información que hay disponible para el análisis en diferentes formatos y sin estructuras definidas. Y esta información pues puede ser una fuente rica para poder obtener información estratégica para toma de decisiones y para hacer lo que se le conoce como inteligencia de negocios. La solución vino dada por dos ingenieros de Google, que son Jeffrey Dean y Sanjay Gemawat, que inventaron el modelo de programación conocido como MapReduce. Este es básicamente un divide y vencerás glorificado que funciona en clusters, pero que resuelve bastante bien el problema del tratamiento de estos conjuntos de datos enormes. El enfoque más popular conocido es Hadoop, que es la implementación es libre de MapReduce, pero a raíz de eso han empezado a surgir varios otros, un ecosistema completo de tecnologías y demás. Entonces esto mete bastante ruido a la hora de tratar de hacer la definición, porque por un lado, Big Data son los problemas de que no puedes procesar esos conjuntos con computadoras convencionales. Por otro lado, es Hadoop. Por otro lado, es Spark y demás cosas. Entonces no está del todo bien definida. La definición más popular del concepto vino dado por la definición que se le conoce, la de las 3 Bs, que luego pasaron a ser 5, que ahora son 9 o 10, no sé. Yo me quedé con las primeras tres, que son volumen, velocidad y variedad, que hacen referencia pues la cantidad de datos, la rapidez con la que se generan y los diferentes tipos de formatos en los que está la información disponible para el análisis. Las otras intentan describir la información en estos términos. Varias ya les perdí la pista, no tengo idea de qué son. Pero básicamente estas tres son las primeras y tal vez las más representativas. Sin embargo, como dije, no da una eh, definición puntual de en qué momento el conjunto de datos que estoy utilizando pertenece a Big Data o no. Entonces, bueno, eso fue un problema que seguimos trabajando hasta la actualidad, los que estamos en este campo. Traigo a colación Big Data por su uso en la investigación turística, porque está surgiendo como una alternativa para poder enfrentar ciertos problemas de carácter logístico y económico, en algunos casos, que se nos presentan a la hora de hacer la medición de constructos. Eh, el tema central de esta plática, o el tema más importante que es un constructo. Hace unos minutos comentaba que constructo tiene una variedad de definiciones, depende de la ciencia desde la que se le busca. Si es filosofía, es una construcción teórica ideal en la mente de una persona y varía de mente a mente. Entonces, podemos captar que no tiene límites bien definidos. En psicología es una etiqueta que se le da a un conjunto de comportamientos, un conjunto de actitudes, ajá, para poder tratar de describir el comportamiento humano. Para decirlo rápido y mal y sin meterme en Honduras, porque este tema es bastante más complejo del que yo tengo el background para poder definir, eh, diríamos que es una construcción teórica que intenta caracterizar el objeto de estudio de nuestra investigación.
En sí tratamos de comprender cosas que pues no tienen una estructura definida ni propiedades físicas tangibles. Comúnmente estos se han investigado a través de encuestas, pero no pensemos en las encuestas como un simple pase de lista para poder hacer histogramas. Realmente deberíamos llamarlos formalmente instrumentos, porque tratan de desentrañar el significado que existe de esos constructos y que está presente en la mente de las personas. Me estoy enredando un poquito, pero para extender la idea, aquí tenemos dos ejemplos. La temperatura es un fenómeno físico que de alguna forma tiene propiedades que podemos utilizar para medirlo, como pues ahora sí que la expansión de diferentes fluidos como el mercurio o este caldito rojo que tienen los termómetros baratos, los infrarrojos y demás. De alguna forma es hasta cierto punto más tangible y podemos medirlo. Sin embargo, hay otros casos como la felicidad, que es un constructo también y que no podemos generalizar su definición del todo, porque para unos significa una cosa y para otros otra. Y también medirla no es fácil porque no existe algún aparato que conectándolo a nuestro cuerpo nos pueda decir qué tan felices somos, a pesar de que se han hecho extensiones acerca de nuestra actividad física, nuestro ritmo cardíaco, la dilatación de las pupilas y demás. Pero la felicidad varía de persona a persona, qué es lo que significa para cada uno. Y es en este punto donde nos damos cuenta de la importancia de los instrumentos, porque no es simplemente decir, ¿eres feliz? Sí o no. Eso no está midiendo nada, para empezar. Solamente indica la presencia o ausencia de una característica. Y por otro lado, pues se le puede engañar ese tipo de encuesta, de cuestionario. Realmente no está haciendo su trabajo. Para eso es necesario definir un instrumento bien específico que pueda averiguar qué es lo que piensa o siente realmente la persona y que no lo sesgue. Porque si se sabe precisamente que esta encuesta va a medir qué tan feliz eres o no, pues la persona de una forma consciente o inconsciente pues va a tratar de a lo mejor engañarlo. Entonces es algo más complicado. ¿Qué constructos hay en la investigación turística? Bueno, hay una gran variedad, no conozco todos, pero hemos trabajado con estos dos. La satisfacción del turista se refiere a la experiencia de un turista en un determinado sitio. ¿Cómo fue su experiencia durante sus vacaciones? ¿Encontró la ciudad en condiciones? ¿Estaba limpia? ¿Estaba sucia? ¿Las cosas eran más caras? ¿Pudo encontrar buena conectividad hacia los diferentes atractivos del lugar? O sea, medios de transporte, infraestructura de telecomunicaciones y demás. Es necesario saber esto para tener un feedback para que los tomadores de decisiones puedan arreglar los problemas que se pueda encontrar el turista y poder motivarlos a que regresen a visitar y que otros nuevos turistas pues vengan. Otro constructo muy interesante y el que estoy estudiando en particular es el conocido como imagen del destino. Este habla acerca del conjunto de ideas e impresiones que comparte un colectivo con respecto a un lugar independientemente si lo haya visitado o no. Esto pareciera contradictorio, contraintuitivo, pero por ejemplo, hace rato mencioné el estado de Tlaxcala y recuerdo que una de las primeras conversaciones, me parece Carley, mencionó no existe, ¿no? ¿Cómo sabe ella que no existe? ¿O cómo sabe cómo es? Todas estas ideas las recibimos a través de diferentes medios como redes sociales, memes y demás medios de comunicación, incluso pláticas con amigos. Van dando forma a la idea, a la percepción que tenemos acerca de un lugar, independientemente que no hayamos ido. Entonces, toda esta suma de percepciones son útiles saber eh, qué opinión se tiene con respecto a un lugar para que los tomadores de decisiones puedan mejorar los aspectos negativos, promocionar los aspectos que son positivos, poder desarrollar mejores campañas de marketing y poder entender mejor qué es lo que quiere el turista, porque de esa forma podemos incrementar su intención de venir, porque un turista se va a guiar por una imagen más fuerte y positiva de dos lugares o tres que tenga en su elección. Si, por ejemplo, sabe que Veracruz no estaba tan limpio por pláticas con amigos, pues no va a ir a Veracruz, va a preferir ir a otro destino.
donde tiene una imagen más clara y más positiva. Y obviamente que a la hora de ir se encuentra con que todas estas cosas, bellos atributos que se le describieron son ciertos, pues va a querer revisitar en varias ocasiones, lo cual se traduce pues en derramas económicas, trabajo y demás cosas. Por eso es importante poder medirlo. En este punto es donde nos encontramos con ciertos problemas con lo relativo a los instrumentos, a las encuestas. Perdón. Esto porque involucran un esfuerzo logístico y económico importante que no se puede desestimar. Nos comentaba la doctora Elizabeth Olmos, una colega que está presente en el seminario ahorita, que a veces una de las críticas comunes en las revisiones de artículos es ¿por qué no fuiste a hacer la encuesta en periodo alto? ¿No? Imagínense pagar ese viaje a, no sé, un destino como Cancún en periodo alto, no hay hoteles, es carísimo, y que tienes que estar una cantidad de días para poder tomar una muestra que sea representativa de los turistas. Es un esfuerzo económico importante. No puede hacerlo una sola persona. Para poder hacer un buen muestreo, pues se necesita el esfuerzo de varios. Y luego está también que de todas esas encuestas que recabamos, varias terminan siendo no útiles, porque no están bien rellenadas, porque no se contestó de la forma adecuada y demás. Entonces nuestra muestra se va reduciendo hasta el punto que llega a no ser representativa o que simplemente no podemos hacer ese estudio porque no hay los medios, ¿no? Ahí es donde las técnicas de inteligencia artificial y en particular el Big Data pueden ayudar a eh, atenuar estos problemas al hacer estas inferencias a partir de otras fuentes de información. En un primer esfuerzo, lo que quería nuestro grupo de trabajo era saber qué es lo que se ha hecho en este ámbito, ¿no? Creo que es ahora sí que el primer paso, qué es lo que se ha hecho entre turismo y computación para poder resolver estos problemas, cómo ha medido la imagen del destino. Esto empezamos con mucho optimismo. Buscamos en diferentes bases de datos, hicimos una revisión sistemática de la literatura. Obtuvimos la primera vez 353 registros, dijimos, hay mucho de dónde explorar. Luego tuvimos que quitar los duplicados, se fueron 105 estudios, pues todavía teníamos ahora sí que el optimismo a full, pues son 248, debe de haber algo bueno ahí. Y luego, pues a la hora de estarlos analizando, vimos que varios no tenían nada de computación ni nada de lo que nos interesaba conocer. Entonces al final nos quedamos con 48 estudios, de los cuales pudimos darnos cuenta de que el mayor problema es que hay una muy baja colaboración interdisciplinaria entre la investigación turística y la investigación de ciencias computacionales. Tal vez el principal problema de esto es el que le llamo el conflicto de Babel, el problema de Babel, de la Torre de Babel, porque pues cada quien habla en su idioma. Y al final no terminamos entendiéndonos qué es lo que cada uno puede aportar. Salvo muy honrosas excepciones, nuestro grupo de trabajo ha podido contar con el apoyo de distinguidos investigadores de turismo, pero la gran mayoría no ven con buenos ojos nuestras técnicas. Estamos bajo el esquema de que igual estos hechiceros tienen las respuestas, pero no voy a abandonar a mis viejos dioses en favor de los nuevos. Entonces, hemos batallado bastante. En cuanto a la descripción de los productos o lo que se encontró en la revisión bibliográfica, fue que la gran mayoría de los trabajos utilizaban métodos bastante antiguos, convencionales, como análisis de frecuencia de palabras para poder construir nubes de palabras que describieran ahora sí la idea general del constructo imagen del destino y poco más realmente. Esto debido a que casi siempre era visto, identificamos que eran autores de turismo que utilizaban alguna herramienta más o menos eh, disponible y pues hacían análisis muy básicos, cosas que se podrían haber incluso profundizado más de haber esa colaboración. De este artículo, felizmente estábamos seguros de que iba a ser un referente porque es el primero que hay de este cruce de áreas con respecto a análisis de la imagen del destino turístico. Tuvo una peregrinación extensa por diferentes journals, muchos descalabros, mucha pues decepción y desilusión, pero finalmente encontró su lugar
en una revista del CONACYT de competencia internacional. Nuestro grupo de trabajo estaba bastante feliz, bastante alegres porque les digo, es la primera. En especial el doctor Ansel creo que fue el que más lo conmovió. Es memorable ver lo mucho que se conmovió de que nos pudieran aceptar este artículo. Y pues la verdad, o sea, estamos felices, ¿no? Es nuestros pequeños esfuerzos. Ahora, ¿qué es lo que hicimos a partir de ahí? Ya que sabíamos qué es lo que hay, lo que se ha explorado y qué no, pues ya pudimos tener una mejor idea de hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Y lo que vimos es que sí, casi no hay estudios de cuantificación o sacar información a partir de imágenes del constructo imagen del destino. Sí hay algunos estudios donde, por ejemplo, varios investigadores, vamos a decir 2 investigadores de turismo, hacen análisis de una colección de fotos. Cada uno dice, yo veo que el tema central de esta foto es la playa y el de esta otra foto es la arquitectura moderna, o sea, a partir de fotos de turistas. Y si los dos concuerdan que la categoría es la misma, suman uno dentro de una categoría determinada. Y luego se hace un conteo de todas las categorías que se registraron en esa colección de fotos. Esto es ahora sí que un estudio más avanzado porque en algunos casos se hacen análisis semióticos, que es de la simbología y, bueno, es lo que yo entendí, la simbología detrás de las fotos, las representaciones y demás. Si pueden, investiguen la palabra semiótica, es muy interesante. Yo no se las puedo definir, está demasiado complicada para mis esfuerzos, pero sí es bastante el esfuerzo que hacen los investigadores. Sin embargo, la cantidad de fotos que pueden analizar son muy pocas, ¿no? Si acaso colecciones de 100, 200 fotos y ya. Y la cuestión de esto es que si se quiere hacer una especie de indicador, pues el tiempo que les toma hacer ese análisis pues es bastante y la muestra que pueden recoger es muy pequeña. Entonces, en base a esto, decidimos buscar maneras de hacerlo de forma computacional. Inmediatamente pues nos surgió la idea de utilizar Deep Learning, que sería lo más adecuado. Para esto es necesario definir algunos conceptos para que entiendan de qué se trató la investigación. La imagen del destino, como les dije, es un constructo bastante extenso. Yo apenas llego a comprender algunas partes, los prolegómenos nada más, pero se conforma de diferentes facetas o diferentes componentes, por así llamarlos. Uno es la imagen del destino proyectada, que es la impresión que nos hacemos a partir de fuentes de información diferentes, como charlas con amigos o a través de programas y demás. Esto es conocer el lugar pero sin visitarlo, ¿no? De alguna forma, esta información nos influye en la percepción que tenemos del lugar. Y dentro de esto podemos identificar 2 tipos de fuentes, controladas y no controladas. Las controladas son aquellas que tienen algún interés económico, principalmente, en promocionar un determinado destino turístico. Entonces, lo que hacen es proyectar los aspectos más agradables y a veces las imágenes más idílicas de un determinado lugar. Las fuentes no controladas idealmente son un poco más honestas, idealmente si es que no están sesgadas a proyectar solamente lo bueno o lo malo, pero generalmente la más útil o más representativa de esto sería la experiencia de un turista en un lugar, ¿no? Yo fui a Veracruz, la comida me gustó, no me gustó que estaba sucia la ciudad, huele demasiado a mar, no sé, todo lo que pueda decir una persona acerca de su experiencia. Y ya un tercero que lea esa opinión o que vea las fotos o demás, pues va a poder decir, pues sí me llama la atención o no me gustaría ir ahí de plano. Entonces, podemos ver que hay una separación, ¿no? Y lo que nos interesaba es hacer una cuantificación de las diferencias entre estos conjuntos de imágenes, de fuentes controladas y fuentes no controladas. ¿Qué es lo que hicimos? Buscamos colecciones de imágenes de Internet de agencias de promoción del turismo, en este caso Sectur, de diferentes destinos en el país. Estas imágenes son las de la izquierda, son las más idílicas, las más bonitas de las diferentes ciudades que se muestran en esta imagen. Las del lado derecho
tuvimos que hacer memoria para poder buscar eventos adversos que hubieran ocurrido en esos lugares. Por ejemplo, manifestaciones y disturbios sociales, el problema lamentable del huracán Will aquí en Nayarit, basura y cosas que afectan la estética del lugar, como el sargazo y demás. Entonces, la idea de esto es las imágenes de fuentes controladas y las no controladas se van a alejar normalmente. Si son periodos normales, o sea, periodos donde no hay ningún evento adverso, periodos comunes, pues sí va a haber una separación entre las imágenes idílicas y las imágenes que muestran la realidad. Pero durante los eventos adversos, esta distancia se tiene que profundizar todavía más. Tiene que haber una mayor distinción porque nos está presentando el destino de una forma un poquito más caótica, ¿no? Entonces, bajo esa idea, desarrollamos un enfoque muy interesante basado en clasificación de escenas. Esto, a diferencia de la clasificación de objetos a través de redes neuronales profundas, es que en una foto, identificación de objetos identifica lo que hay, ¿no? Nada más. Veo un perro, veo un gato, veo una montaña y ya. Pero clasificación de escenas tiene una característica muy interesante. Es una descripción de lo que puede ver la red neuronal en una determinada foto. En este caso podemos ver que es un área de comida en un centro comercial. La tabla de la derecha nos indica categorías y fuerzas. La fuerza es qué tan segura está la red neuronal de que encuentra lo que dice en la izquierda. Y vemos otra separación que dice atributos de la escena, que son descripciones más generales acerca de la foto que se está presentando. En este caso vemos que la red neuronal está bien segura de que es un área de comida rápida o una cafetería. Y dentro de los atributos de la escena, acertadamente nos dice, primero, que no se ve el horizonte, porque está tomada en interiores la foto, que es un área cerrada, que es una construcción hecha por el hombre, no es una formación rocosa natural, que hay gente socializando y demás. Entonces, podemos ver esta tabla a partir de atributos de la escena porque posteriormente en los experimentos nos dimos cuenta que eran los más útiles para poder hacer descripciones. Podemos ver que son histogramas, básicamente. Este de atributos de la escena está caracterizando esta foto. Pero si tenemos un conjunto de fotos, podemos hacer, ahora sí que tomar este conjunto de histogramas, combinarlos, hacer normalizaciones y demás, y vamos a tener al final un histograma con todas las características que describen a un determinado conjunto de fotos. Básicamente utilizamos este enfoque. En el primer recuadro vemos dos conjuntos de fotos, A y B. El conjunto de fotos de referencia son las fotos idílicas del destino, las que se utilizaron para la promoción. El conjunto de fotos B fue los conjuntos de fotos de diferentes periodos de tiempo, antes, durante y después. Durante es cuando ocurrió el evento adverso y antes y después pues son los periodos anterior y posterior a que ocurriera un evento adverso como manifestaciones sociales, basura o desastres naturales, en fin. Como podemos ver, la salida de esta caracterización nos da histogramas del tipo de los que se ven en la figura 2. Y ya teniendo histogramas podemos sacar mediciones de qué tan diferentes son, qué tan disimilares son estos histogramas. Utilizamos una métrica, una técnica que se llama Earth Mover Distance, que es utilizada precisamente para cuantificar la diferencia entre histogramas. Sin embargo, pues no todo viene dado tan fácil. Earth Mover Distance necesita una matriz de distancias, primero, para saber qué tan diferentes son los conceptos de, por ejemplo, digamos que un histograma está midiendo cuántas veces aparece un color en algo. Earth Mover Distance necesitaría una matriz de distancias para saber qué tan diferente es el rojo del azul o el azul del negro y demás. Esto lo podríamos calcular, ¿no? Con alguna especie de cuantificador del color y las distancias entre ellos. Sería hasta cierto punto trivial. Pero ¿qué pasa cuando tenemos conceptos como sin horizonte, hecho por el hombre y demás? ¿Cuál es la diferencia entre sucio y luz natural? Ya no es trivial. Ahí necesitamos métricas de distancia semántica, ¿no? Entonces, pues ahora sí que Mike nos echó la mano para esta situación y
pudimos identificar dos buenos enfoques. El primero es utilizar embeddings. Los que estén familiarizados con esto es la codificación de palabras en Deep Learning, una, una caracterización vectorial que nos puede dar, ahora sí que, entre otras cosas, distancias semánticas entre los conceptos que se están midiendo, y WordNet, que es una especie de taxonomía curada por lingüistas especialmente, y que puede darnos también esa distancia semántica. El tercer enfoque y el más fácil es considerar que entre luz natural y dirty la distancia es de 1. Y entre dirty y swimming es de 1 también. O sea, la distancia entre todos es de 1. Todos son iguales, ¿no? Tomando en cuenta estas tres matrices, estos tres enfoques para medir las distancias, obtuvimos estos resultados. Estos son de Guadalajara, la Ciudad de México, y vemos tres recuadros, uno por cada enfoque de distancia utilizado. Como podemos ver, las distancias que se obtuvieron a partir de embeddings y de WordNet nos dan distancias semánticas muy similares. Son bastante iguales eh, los patrones que se forman, y donde más se profundizan es cuando la distancia es igual a 1. Lo interesante de estas gráficas es que podemos ver que hay un pico, hay un patrón de triángulo, donde las diferencias entre los periodos normales se agudizan cuando existe el periodo durante, que es el que está caracterizando el evento adverso. Al tomar en cuenta el comportamiento de esto, podemos pensar en hacer registros históricos que pueden ser analizados posteriormente para poder tratar de encontrar tendencias, para poder señalar puntos críticos en algún determinado momento que a lo mejor se le estaban pasando desapercibidos a los tomadores de decisiones. Entonces, este es un primer esfuerzo que nos puede servir para trabajos posteriores, e incluso hay muchas más aplicaciones que encontramos. De esto eh, se obtuvo como producto un artículo que ya está en una segunda etapa de revisión. Esperamos que a este sí le vaya mejor. Está en una revista Q1, esperemos que se quede ahí, si no, por lo menos que se caiga Q2. Somos optimistas, estamos cruzando los dedos, pero pues estamos bastante motivados y confiados en este artículo, ya que tuvimos ese mecanismo, esa técnica, y que debo decir que se puede extender a todos los destinos turísticos, no está limitado a los que tomamos en cuenta ahí. Es una metodología que puede uno ocuparla para medir ahora sí que de cualquier lugar del mundo, ¿no? No está restringido, y esa es una de las ventajas que tiene, y la otra es que pues no se va a limitar a analizar un conjunto de fotos pequeño. Se puede incorporar al paradigma de Big Data para analizar colecciones más grandes. Lo que va a hacer es mejorar su precisión en todo caso. Eh, el siguiente paso que hicimos fue tratar de encontrar diferencias ya con este método entre lo que se conoce como UGC y el contenido de las DMOs. Ahorita les voy a explicar qué es cada cosa. El UGC es lo que se conoce como contenido generado por el usuario. ¿Sí? Es la información que uno como turista comparte a través de redes sociales, a través de críticas tóxicas en la plataforma de Airbnb o lo que sea, y que sirven como fuente de datos para la toma de decisiones. Son muy interesantes para conocer la perspectiva del turista en su experiencia en el lugar. Toman diferentes formas como las que ya les mencioné, y DMOs, por otra parte, son las siglas para organizaciones de administración de destino. En este caso, en México, pues sería Sectur, que es la que se encarga de hacer la administración del turismo en México para los diferentes lugares y entidades del país. Eh, por sugerencia de un colaborador, el doctor Rafael Guerrero, hicimos este análisis sobre conjuntos de fotos extraídas a partir de Instagram, porque es, dentro de lo que él nos comentó, la red social por excelencia para compartir este tipo de contenido y la que más se ha estado utilizando en la investigación turística en general. Eh, ¿Qué es lo que hicimos? Bajar colecciones de fotos de las DMOs, de las cuentas de Instagram, de Sectur, Nayarit de Sectur, Ciudad de México y demás, ¿no? Y fotos de turistas en base a hashtags. Como podemos ver, una de las primeras diferencias entre estos dos cuadros es que el cuadro de la izquierda, el actor principal es el destino en sí, el lugar. Y en el de en el de la derecha, pues son los turistas, los actores principales. Sin embargo,
Las de las DMOs son fotos un poquito más idealizadas, más retocadas, sin meternos en embrollos. Y las de los turistas tratan, o la idea es que muestren un poquito más la realidad del lugar al que visitaron. Utilizando el aparato anterior que les comenté, pudimos hacer mediciones entre estos dos conceptos, las imágenes proyectadas por la DMO y las imágenes percibidas por el usuario. ¿De qué nos sirve esto? Esto es muy útil porque pues, en el turismo se invierte bastante dinero en campañas publicitarias, que no son económicas y también requieren esfuerzos logísticos y demás. ¿Qué pasa si lo que tú estás vendiendo no lo están comprando? O incluso estás vendiendo algo que tú no te has enterado que pudieras hacerle promoción. Entonces, este tipo de mecanismos nos ayudan para esto. En este punto tuvimos otra dificultad porque para saber qué tanto se aleja una imagen de la otra, un conjunto de fotos del otro, necesitábamos saber cuál es el grado máximo en el que puede variar el conjunto de fotos de referencia, cuál sería el 100% de máximo cambio, la máxima variación. Para poder encontrar ese 100% creamos histogramas sintéticos. 100 histogramas con, ¿cómo se llama?, características aleatorias y sus distancias fueron promediadas y demás y fueron medidas. Entonces, lo máximo que puede variar el conjunto de fotos de la Ciudad de México con respecto a otro conjunto de fotos sería este 174.076 de distancia en unidades que pues, no hemos definido todavía. Teniendo esto como máxima variación, ya podemos calcular porcentajes de qué tanto se aleja la distancia proyectada de la imagen proyectada y la imagen percibida en las DMOs y el contenido generado por el usuario. De la tabla que presentamos aquí en la derecha podemos ver que las DMOs de la Ciudad de México están haciendo a lo mejor el mejor trabajo de promoción de las características del destino. Sin embargo, las que están teniendo más problemas aquí son la Riviera Maya y Acapulco, que se aleja bastante de lo que están anunciando, de lo que el turista está haciendo. Para profundizar solo en una y para no meternos en embrollos, ¿qué es lo que pasaba en la Riviera Maya? Aquí la cuestión es que las DMOs están promocionando cosas como de ven y haz camping en la selva, ven y aviéntate de la tirolesa, haz paracaidismo y deportes extremos en general. ¿Y qué es lo que pasa o lo que refleja la realidad de las fotos de los turistas? Sobre todo la muestra que tenemos es de turistas nacionales. Es que están pagando bastante dinero por ir a tomar vacaciones de descanso y pues no van a querer ir a dormir en el monte. Casi todos eran fotos así de personas en el spa, consintiéndose y en la playa. Entonces hay una diferencia entre lo que están promocionando y lo que está consumiendo el turista. Y una de las cosas que nos dimos cuenta también de esto es que en las fotos de los turistas había ciertas cosas que las DMO no estaban tomando en cuenta, como que les gusta a los turistas salir a andar en bicicleta en pueblitos y así en rutas pintorescas, a darse un baño de pueblo, básicamente conocer los pueblos mágicos. Entonces, a lo mejor las DMOs de la Riviera Maya deberían realzar ese tipo de atractivos un poquito más. Tiene muchos atractivos que promocionan como la arqueología, los hoteles 5 estrellas, las playas, los spas, restaurantes y demás, pero a lo mejor ese turismo a pie dentro del sector de turistas nacionales no lo están tomando tan en cuenta y pudiera ser un aspecto bastante importante para sus futuras campañas publicitarias. Entonces, yo creo que a lo mejor ya pueden empezar a ver o a intuir cuál es la importancia de hacer este tipo de análisis. Y sobre todo a la hora de hacerlo con estas técnicas que pues, nos pueden ayudar a hacer los análisis más exhaustivos, con muestras más representativas y que al ser datos descargados de Internet de alguna forma no generan tanto costo como sería hacer una encuesta in situ. A partir de aquí, pues hemos tomado otros caminos en el trabajo futuro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar otras alternativas para hacer la cuantificación de este constructo, de forma que podamos generar un indicador más robusto que tome en cuenta información de texto, de video, audio y demás, todo lo que podamos aportar para poder hacer esta medición.
aparte de tratar de proponer otras ideas de técnicas para analizar otros constructos interesantes de la investigación turística. En este punto, quiero mencionar que también nuestro mayor problema que hemos enfrentado, y sobre todo en el primer trabajo que publicamos, es ahora sí que una falta de entendimiento entre un sector de investigadores y el otro. Muchos de las críticas que nos dieron era del estilo, parece que estás diciendo que lo que yo hago no sirve y que lo tuyo es mejor. Y en realidad lo que estábamos tratando de decir, no, nada más queremos ver qué es lo que hay que se ha hecho con computación para investigar el constructo. Y así nos fuimos topando en varias ocasiones con esa perspectiva. Y realmente pues no queremos venir a hacer ahora sí que apología de nuestros métodos, sino a buscar la manera de colaborar, porque de estas técnicas podemos sacar mucha información interesante que pudiera pasar desapercibida a través de los análisis tradicionales y también pues atenuar ciertos costos y problemas derivados de los problemas logísticos y económicos que una investigación en turismo puede enfrentar. Entonces, ahora sí que nuestro mayor énfasis ahorita es tratar de que la comunidad de turismo nos trate de tomar un poquito más en cuenta y que vean lo bueno que podemos ofrecer. Ahora sí que no hacemos apología de nuestras técnicas. Las encuestas son indiscutiblemente el mejor mecanismo para medir constructos. Solamente queremos aportar un poco más. Y pues por mi parte es todo. Les agradezco su atención y quedo al pendiente por dudas y comentarios. Muchísimas gracias, Ángel, por la magnífica presentación que nos acabas de dar. Yo creo que abordas muchos puntos bastante interesantes, ¿no? Y también la forma como los expresas, creo que es una forma muy buena de expresarlo. Y bueno, ahorita invitamos a todos los que nos están acá conectados, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pueden prender sus micrófonos y sus cámaras y hacérsela directamente a Ángel con toda confianza. Bueno, mientras alguien se anima. Ah, bueno, ya Ángel. Hola, sí, a ver, Ángel, pues bueno, muy buena presentación. Ahí habían cosas que no habíamos tenido el espacio para que nos explicaras y creo que esta oportunidad pues estuvo genial. Entiendo entonces que parte del trabajo que se hizo importante estuvo centrado en encontrar una forma de definir computacionalmente, digamos así, el constructo asociado a la imagen del destino, ¿no? Que en este caso sería como un histograma que define al conjunto de imágenes que las Ujú. imágenes son del destino, ¿no? Entonces, como, o sea, cada histograma sería la representación o una representación del constructo, ¿no? Y luego, adicionalmente a eso, pues encontraron una medida para poder comparar qué tan lejos o cerca están estos constructos, ¿no? O qué tan lejos o cerca está esta definición específica, esta instanciación de una imagen del destino con otra imagen del destino, ya sea de la que quiere reflejar los DMO con respecto a la que quiere reflejar, las que reflejan los turistas, ¿no? Entiendo Ujú. eso. Ahora, habían tres métodos o tres enfoques para generar esa distancia, ¿no? Me quedé con la duda de cuál de ellos consideran, o no sé si ya lo han analizado, cuál de ellos consideran tiene un mejor comportamiento, ¿no? O cuáles no. Habían dos que se parecían mucho y Ujú. uno que era diferente, ¿no? Pero sí, son diferentes y en lo general muestran el mismo patrón. Ujú. Pero más allá de eso, ¿cuál de ellos recomendarías usar? Eso es por un lado. Y por otro lado, este, me imagino que sea complejo para los que trabajan en turismo, hacen investigación en turismo, pues aplicar estos métodos, aunque estén publicados, este,
aunque ya estén realizados, incluso estén comprobados, así, ¿no? La segunda pregunta es qué herramientas o qué consideran que falta o cuál sería el trabajo futuro en el sentido de acercar estos algoritmos, digamos así, estas herramientas a sus usuarios finales, digamos así, que en este caso serían los investigadores de turismo en primera instancia, ¿no? Después pueden ser los gobiernos o quien sea, pero al menos en primera instancia los investigadores de turismo. Sí, pues de las diferentes técnicas, embeddings y de esos, para el primer trabajo que presenté, lo que mejor daba era distancia igual a uno, porque se acentuaba más donde había los puntos críticos, ¿no? En el otro caso eran muy sutiles. Pero en el segundo trabajo nos quedamos con embeddings. Primero porque embeddings y WordNet se comportaron bastante parecidos, funcionan diferente. WordNet es, como dije, una taxonomía. Miguel me explicó el otro día claramente que parte de, ahora sí que un conjunto de lingüistas hicieron esta taxonomía a partir del concepto entidad, de donde se desprende entidad real o entidad imaginaria, y demás, así hasta llegar a ser humano. Entonces es interesante cómo esas dos, a pesar de que están construidas de forma diferente, concuerdan en las distancias semánticas de esos dos. Al final nos quedamos con embeddings porque era, pues, un poquito más eficiente computacionalmente, un poquito más rápido de calcularse, pero podríamos habernos quedado con la otra. Para el segundo trabajo nos sirvió más porque eh, describía con un poquito más de precisión ciertas sutilezas que había entre las diferencias de las imágenes proyectada y percibida, ¿sí? De las DMOs y del contenido generado por el usuario. Entonces, en este punto, yo creo que depende de para qué lo quieras. Distancia igual a uno, rápido identifica que hay puntos, ¿no? Críticos. Y el otro sirve como para hacer una mejor caracterización de los histogramas. Eh, pero, pues sí, yo lo reduciría a esas dos nada más. Distancia igual a uno y embeddings. Y lo otro que habías dicho de qué hacer, pues ahora sí que te voy a hablar de nuestros sueños de Hollywood, ¿no? Porque solo Dios sabe y el presupuesto y todo lo demás, ¿no? La idea para poder atraer un poquito más a los investigadores de turismo, y si se pudiera, es hacer este indicador y hacerlo parte de a lo mejor algún observatorio turístico donde esté funcionando y que vaya aportando información, ya no tanto para que tengan que implementarlo los investigadores de turismo, sino para que puedan consultarlo simplemente. También por otra parte podríamos hacer, eh, ya que está hecho el motor, pues verlo como un trabajo para, no sé, de residencias o demás, hacer una interfaz gráfica, hacerlo más amigable, ¿no? Y ponerlo como software libre, ¿no? Para que lo puedan utilizar. Básicamente eso sería. Muchas gracias, Ángel. Doctor Eduardo, sí, no, sí, sí, creo que el doctor Eduardo había dicho que tenía una pregunta y luego creo que Sí, seguimos con bueno, Elizabeth. Ángel, no me quiero salir del tema en realidad, pero creo que han descubierto un método, supongo, que puede usarse como para cuantificar muchas cosas, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, monitorear cómo se ha modificado un área, no sé, una playa, Ujú. un sitio, una deforestación. Se me ocurre, por ejemplo, porque allá en Baja California Sur hay gente que va y toma muchas fotos submarinas, ¿no? Y dicen, pues es que ahora no había peces. Y Mm. después van y dicen, ya hay un montón de peces, ¿no? Entonces, tratar de ver si un ambiente es sano o no con base en estas cuestiones de... Entonces creo que el método es el bueno. Se me ocurre verlo algo así como un clustering, no sé, clasificador, tipo clúster. Y en realidad lo que habría que hacer es enriquecerlo con las distancias, ¿no? Con el cálculo de las Ujú. distancias. Para el turismo, pues metes una métrica, para una cuestión natural otra métrica y Ujú. vas a tener tu familia de distancias, ¿no? Euclidianas o veto a saber cuadráticas o estas que tú estás diciendo ahí del R, del D, no sé qué, con el no sé cuánto. Pero creo que el método es novedoso y abre una puerta para nada más, pues,
cada quien buscará su distancia, Sí. y ya podrá contabilizar las diferencias que quiera en el área que quiera. Interesante eso, para que no se quede con la idea de que solo se puede aplicar. Es algo para cuantificar, sobre todo cosas que no son números, ¿no? Que eso es en realidad, quieres calificar cosas no cuantificables, sino más bien abstractas. Gracias, No te oigo. Se perdió un poco el audio al final, pero logré escuchar que creo que te agradeció y te felicitó, si no me equivoco, porque se perdió ya un poquito. Gracias, Eduardo. Me alientan mucho tus palabras y creo que hasta me diste otra idea para otro paper. A ver si colaboramos luego en esa otra idea. Excelente. Le cedemos la palabra a la doctora Elizabeth. Sí, muchas gracias. Pues bueno, antes que nada felicitar a Ángel, al doctor Ángel Díaz. Realmente lo que están tratando de hacer con este acercamiento entre diferentes disciplinas, pues es muy interesante. Yo lo felicito también porque son ideas nuevas que van dando herramientas para poder conocer el fenómeno turístico desde otros puntos de vista. Sí. Obviamente las nuevas tecnologías son herramientas muy importantes para cualquier área de estudio, pero refiriéndose al turismo, sí son poco utilizadas. No utilizamos los mismos algoritmos o ni siquiera los mismos software que ustedes, no sé, desde el punto de vista del turismo. Y hacer un nuevo constructo donde se observe un fenómeno determinado, un problema de investigación para poder comprender desde otra perspectiva y que sea complementaria, así lo veo yo, no que sea diferente ni que nos haga a un lado con nuestros instrumentos de recolección de datos tradicionales, sino que sea complementaria y que nos ayude a observar la realidad desde diferentes enfoques y que nos ayuden a tomar decisiones. Así lo veo yo, la verdad, felicito por hacer una nueva, o estar trabajando en una nueva herramienta para conocer pues el comportamiento humano y sobre un fenómeno que es súper importante en México. Ya voy como turismóloga, ¿no? El turismo aporta al PIB entre el 8 y el 11%, o sea, es muy importante. Es una actividad económica muy, muy importante. Entonces, conocer estas nuevas herramientas que van dirigidas a la satisfacción y a la imagen del destino, pues en realidad son bienvenidas. Yo los felicito por tener este nuevo enfoque y que construyen a partir pues, del contenido que ya habían comentado, generado por el usuario y sector, que son las autoridades. Y yo los invitaría a que, después de felicitarlos, no nada más a Ángel Díaz, sino también al equipo de trabajo, que existiera más difusión. O sea, ahorita Ángel dijo, sí, pues queremos que esto se aproveche. Pero yo me enteré porque sigo al CICES-UTT en el Facebook. Ahí fue donde me enteré de este seminario. Bueno, de todos, ¿no? Pero pues en especial me interesó. Y luego me mandaron una invitación por correo. Pero más allá de eso, creo que podemos llegar o hacer llegar las invitaciones a grupos de turismo como la MIT, donde ustedes ya pertenecen a algunos de ustedes. Entonces, para que ese seminario, estas nuevas tendencias de investigación y herramientas, no se queden nada más ahí con ustedes en casa. Yo aquí estoy viendo que son 13 personas, están conectadas o estamos conectadas y no sé, desconozco quiénes son algunos de ellos, pero creo que soy como que la más ajena a ustedes. Entonces, creo que hace falta esa difusión, ¿no? Entonces, nada más invitarlos para que pues se animen a invitar a otros colegas que estoy segura que como yo podrán ver una ventana de oportunidad para poder trabajar y construir juntos pues nuevas y aprovechar nuevas herramientas. Y ya para finalizar, a mí se me ocurre que también todo lo que ustedes están haciendo se puede hacer pues para observar la masificación de los destinos, sobre todo los destinos de sol y playa, en épocas de temporadas altas, Semana Santa, verano, y también para el ordenamiento ecológico territorial.
que es un elemento muy importante que Semarnat tiene, es un compromiso que Semarnat tiene, que para eso existe también en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, donde es un instrumento de toma de decisiones para los gobiernos, y considero que el trabajo que ustedes están haciendo también se puede llevar hacia o dirigir hacia ese tipo de objetivos del ordenamiento territorial. Y pues bueno, nada, no tengo preguntas, en realidad es más bien felicitarlos e invitarlos a que sigan buscando redes de los grupos de turismo, porque estoy segura que se van a interesar en el trabajo que ustedes hacen. Gracias. Gracias, Eli. A ver si sale otro paper de eso que dijiste. Primero tengo que entender qué es ordenamiento territorial, pero yo estoy seguro que sí no sale otro. Gracias. Claro que sí. No, muchas gracias. Y bueno, también comentarles que en esta plática, digo, aprovechando el comentario de la doctora Elizabeth, también queda grabada en YouTube. Y bueno, también yo creo que sí es muy buena idea compartir más todo nuestro contenido, tanto como como el que hemos generado en los seminarios. Ahora le cedo la palabra al doctor Humberto. Hola, hola. Hola Humberto, adelante. Hola, hola. ¿Qué tal? Pues igual, felicidades Ángel, está interesante tu trabajo. Igual yo creo que meterse en algo, digamos que no se ha explorado mucho, pues te abre varias posibilidades, ¿no? De ser el primero en varias cosas y de inventar. Este, bueno, si entendí bien, generaste un método de medir qué tanto difiere lo que los turistas perciben o les llamó más la atención de un lugar y lo que los DMOs, creo que se llaman, ¿no? Las organizaciones que hacen la publicidad y la mercadotecnia quieren dar a conocer. Y entonces tú pudiste darte cuenta que en ciertas ciudades coincide mucho y en otras ciudades difiere mucho, ¿no? Entonces Sí. ahí como que, digamos, hiciste un hallazgo importante, interesante, pero ahí como que, digamos, lo interesante es encontrar explicaciones, ¿no? O por qué sucede. Entonces me imagino que, pues ahí para saber qué está pasando es importante platicar con personas, ¿no? Que se dediquen a esa parte en los DMOs. Porque, bueno, yo, por ejemplo, supongo, o algo que me llega a la cabeza es quizás en las ciudades donde difiere mucho lo que la gente hace de lo que las ciudades promocionan, es quizás porque dicen, bueno, esta parte a lo mejor de los spas y de la playa no necesita promoción ni necesita publicidad porque está lleno de eso, ¿no? Y por el otro lado tenemos muchos negocios, muchas comunidades o que se dedican a la parte de deportes extremos y tienen muy poca gente, ¿no? Y es una muy buena oferta y nadie los visita. Entonces, eso podría ser una explicación, ¿no? Por ejemplo. O la otra es que ellos no saben que en realidad lo que les gusta a la gente es algo que ellos no promocionan y ahí, no sé, a lo mejor están malgastando los recursos en promoción. Entonces, encontrar esas explicaciones o por qué suceden es interesante y también sería interesante saber si los DMOs están conscientes de esto, o sea, ellos están conscientes que están promocionando algo diferente a lo que la gente hace, o están conscientes de que promocionan lo que la gente hace, o ellos qué tienen en mente. Y también algo que me llega a la cabeza es si esos DMOs verían a una herramienta como la de ustedes como algo que les perjudica, que quizá desnuden sus estrategias y eso no sea bueno, o es algo que les da información valiosa y que les puede ayudar a afinar mejor lo que ellos están haciendo. Entonces, pues bueno, básicamente la pregunta es si ustedes han tenido oportunidad de platicar con estas personas que se encargan de generar las estrategias de publicidad y de mercadotecnia para los destinos turísticos.
Todavía no hemos tenido ese acercamiento. De hecho, lo que dices es completamente cierto. Nos lo han comentado en algunas revisiones. Y sí es importante, pero dentro de tu misma comentario venía la respuesta, que ahorita somos los pioneros en esto, pero no nos está resultando positivo, ¿no? Porque normalmente al ser pionero dices, aquí hay un área de oportunidad y aquí voy a crecer, y a nosotros nos está costando para que nos tomen en cuenta. Entonces, a pesar de que sí hemos buscado a veces el acercamiento y todo eso, ya ni digas de con las organizaciones, a veces con otros investigadores, ¿sí? Salvo muy honrosas excepciones, nuestro grupo de trabajo ha ido incorporando muy poquitos investigadores de turismo que han tenido ahora sí que pues esa mente abierta de decir, pues sí, vamos a entrarle con esto, porque mucho de lo que nos estamos enfrentando es el desconocimiento completo del área y estos detalles, pues, o sea, no sabemos con quién hablar, no sabemos con quién acercarnos. Y ya luego nuestros colegas de turismo nos van orientando, pero ahora sí que va poco a poco, muy, muy lento. Ahorita lo primero que tratamos de hacer es como generarnos un lugar, ¿no? Donde ya nos empiezan a tomar un poquito más en cuenta, porque muchas veces se quedan las invitaciones en correos que no son leídos por completo y pues sí hay todavía un poquito de desconfianza en nuestros métodos, pero pues yo creo que indudablemente vamos a tomar un camino como el que dices, eventualmente, para darle las explicaciones. Sí, ok. Sí, pues muchas gracias y de nuevo felicidades por el trabajo. Gracias, gracias, gracias. Excelente. No sé si alguien tiene algún comentario adicional. Tenemos tiempo para un comentario o una pregunta más. Y bueno, si alguien no tiene, yo nomás quiero hacerle dos preguntas rapiditas a Ángel, ¿no? Hola, De- Ramón. perdón, Ismael, no vi No, que... si Adelante, hay adelante. tiempo y hay chance, Sí, adelante. ¿qué tal, Ángel? Oye, me uno a Oh, las felicitaciones del trabajo, bastante interesante. Te metiste a temas hasta de psicología, ¿no? Que son los constructos y cómo se definen y cómo la gente los percibe. Creo que sí, son áreas que a veces nos cuesta trabajo, pero ya entrando, se vuelven un poco divertidas, ¿no? sí. Este, fíjate que a lo mejor con respecto a la situación que hablas de decir, oye, ¿sabes qué? Nos está costando trabajo hacer este match y a lo mejor que puedan ver la utilidad de nuestra, digamos, metodología o nuestro Ujú, método, y no lo vean como algo negativo, incluso, ¿verdad? Que decías ujú, que podían considerarlo que estás menospreciando el trabajo. sí, Normalmente, bueno, en mi área de trabajo se enfoca en un diseño centrado en un usuario y lo que buscas es solucionarle un problema a la persona y dado que entiendes su problemática y todo, pues ellos ven valor en lo que tú estás proponiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí yo lo que te podría recomendar es cambiar el enfoque un poco, empezar un poco más, digamos, con la problemática para ver algo que les duele a los usuarios o a los potenciales, digamos, personas que van a utilizar la tecnología. Y entonces ahora sí, ellos van a ver el beneficio, ¿no? Y a lo mejor a la par la van diseñando y la van desarrollando. Y es una situación que ellos ya lo están necesitando ahorita porque a veces cuando trabajas con cosas, digamos, más visionarias, es muy difícil decirles, sí. mira, esto te va a ayudar o esto es muy útil para ti, porque ellos no alcanzan a ver la problemática, ¿no? Entonces, bueno, más que pregunta, pues era una sugerencia sobre cómo poder abordar eventualmente esa situación y que haga más eco en la comunidad del área de turismo, ¿no? Gracias por la sugerencia, la vamos a tomar en cuenta. La verdad sí empezamos al revés, pero yo creo que sí tenemos que reencauzar, ¿no? Para ese lado, como dices, ver con los usuarios finales, los turismólogos tal vez, qué pudiera servirles a los de las DMOs y pues tratar de vencer esa resistencia al cambio que pues nos está costando bastante. Gracias.